Cuando pautamos esta nota, cuando conversábamos con Aixa para ver cuál era el tema que nos debía ocupar en este tramo de UE, pensamos en este caso que involucra a una mujer. Tiene que ver con Cecilia, tiene que ver con algo que pasó en la provincia del Chaco hace ya un tiempo. Aquí con nosotros está el abogado Gustavo Brien, que representa a la familia de Cecilia, y con él queremos adentrarnos un poco en ese mundo que involucra a organizaciones sociales, a mucho de impunidad, mucho que sucedió durante el tiempo o en el primer tiempo que transcurría toda la investigación. Doctor, gracias por venir. Gracias por la invitación. Muy amable. La primera pregunta que se me ocurre para tratar de romper un poco el hielo es, ¿qué estaba haciendo cuando pasó lo de Cecilia? Yo, la verdad, me llamó la atención porque un colega habla con nosotros y dice, pasó algo grave acá, que después seguramente se van a enterar, pero decime qué pasó, pasó algo grave, ya van a enterarse. Bueno, me dijo así, quedé. Después apareció lo de Cecilia. ¿Y usted? Sí, la verdad que fue un hecho bastante conmocionante desde el principio, porque no te olvides que en esa época había elecciones en la provincia del Chaco, y recuerdo que la noticia trascendió por los medios, medios, digamos, redes sociales, portales de noticias y demás, pero no por los medios tradicionales donde prácticamente se ocupaban exclusivamente del acto eleccionario. Y sobre todo cuando se empezaron a saber las personas involucradas, además de Cecilia, y quién eran los eventuales responsables, ahí es como que explotó el caso. Fue notable y llamativo todo lo del caso. ¿Cómo contacta usted con la familia de Cecilia? Bueno, yo soy abogado hace mucho tiempo, digamos, trabajé siempre en la provincia del Chaco, también acá en Corrientes. Y a través de un colega, un amigo en común, me contacta con la familia y bueno, tomo la primera entrevista con ellos además, así que así fue el contacto inicial. Sabía dónde se estaba metiendo, ¿no? Sí, por supuesto, yo soy un abogado que hace derecho penal y normalmente los casos no son simples. Hay muchísimos casos también complejos, así como este, pero nos han tomado trascendencia y generalmente siempre suele haber problemas conexos que uno no quiere comentar o naturaliza a veces, pero estamos preparados generalmente para esta cuestión. Porque, a ver, cuando uno, ahora con el diario del lunes, vemos un montón de cosas y de vinculaciones, en ese momento, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Cuándo dijo, vamos por acá, vamos a empezar por acá? Porque son un montón de piezas que en ese momento todavía tenían poder. No, primero yo por supuesto quedé sorprendido cuando crucé el puente, digamos, y me fui a encontrarme con toda esa situación, la conmoción que generaba esta causa, digamos. No te olvides que había marchas, cada vez las marchas se iban generando más personas, la investigación y como que estaba un poco estancada, comenzaron a llegar además medios nacionales, el caso comenzó a tomar cierta explosión hasta que fue lo que todos conocimos, digamos. En realidad sí, al principio fue bastante complicado porque había marchas y contramarchas, es decir, los grupos piqueteros tenían en ese momento un poder casi absoluto. O a vos te habrá pasado, a vos también te habrá pasado, cuántas veces quisimos ir al Chaco y no podíamos porque estaba cortado el puente, estaba cortada la ruta, siempre había un pero y resulta que nunca llegaba a destino. Entonces, en ese momento los grupos eran muy fuertes, tenían mucho poder y bueno, es como que se generaban dos bandos, digamos, en el reclamo y separados a veces por la propia policía. O sea, era bastante complicado al principio, o sea, fue medio difícil. En muchas ocasiones, cuando veíamos las transmisiones de los medios, lo vimos a usted que recibía insultos cuando Sí, ingresaba al tribunal. O sea, ahí se veía bien la grieta de lo que pasaba, pues estaba quienes defendían al clan Sena y atacaban a quienes estaban asesorando, como hasta ahora, jurídicamente a la familia de Cecilia. sí, por eso como te dije al principio, eso uno está casi habitual, es habitual para nosotros, digamos, recibir ese tipo de insultos, no en la magnitud que recibíamos en esta causa. Insulto, objeto, elemento y lo que se te ocurra, digamos, más allá de otras cuestiones que, bueno, no viene el caso ahora. ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué el clan toma la determinación de liberarse de Cecilia? O sea, la hacen desaparecer. ¿Qué pasó? ¿Vio algo? ¿Escuchó algo? Yo sé que no puedes revelar muchas cosas porque estás en plena investigación, estás ahí en unas audiencias técnicas próximas a elevarse a juicio, pero la gente, tanto poder tenían para creerse impunes y
literalmente hacer desaparecer a una persona que nada iba a pasar. Por eso, más allá de, vos bien lo dijiste, de hablar del hecho puntual, yo te empiezo a comentar las causas conexas que aparecieron luego de este hecho. No te olvides que después de este hecho hay muchísimos líderes piqueteros, hay varios que están detenidos actualmente en la provincia del Chaco, y se empezaron a conocer resultados de allanamiento, resultados de otras investigaciones judiciales, donde era el trasfondo de todo era el dinero. Era muchísimo poder, muchísima plata. Con esa plata captaban personas, compraban bienes, seguían manteniendo su estructura y todo lo que te puedes imaginar. Y en el momento del hecho, todas estas personas que están ahora, la mayoría de las personas que están acusadas, eran candidatos políticos. Por eso también, además de la muerte de Cecilia, la muerte atroz del femicidio de Cecilia, también naturalmente estaba involucrada la política desde el comienzo de este hecho. Contame lo que me puedes contar. Quiero hacer ese apertura, desarrollo, desenlace y final de esta historia, porque no quiero perder detalles, diríamos, ¿no? Lo que puedes decirnos, más allá de lo que no se puede por la investigación. Sí, lo que se puede decir, lo que todos conocen, lo que ya hemos expuesto nosotros públicamente. Es decir, Cecilia fue asesinada, fue llevada a través de un plan organizado de parte de la familia al domicilio donde ocurrió el hecho, que fue en la calle Santa María de Oro 1460, en la ciudad de Resistencia, Centro de pleno eso, ¿no? centro de Resistencia. Después empezaron a participar las otras personas que forman parte de la etapa del encubrimiento. No te olvides que están involucrados los 3 miembros directos del clan Sena y 4 personas más en carácter de encubridores. Y esas personas colaboraron con eliminar las evidencias del homicidio dentro de la casa y después eliminar el cuerpo propio de Cecilia, llevándole al campo que tenía la familia, que está afuera de Resistencia, que es la zona del Campo Rossi, la zona de ahí de Puerto Tirol. O sea que el crimen de verdad fue absolutamente macabro, y las consecuencias o los datos que se van a conocer ahora en pleno juicio, ustedes van a decir que no se puede creer, digamos, hasta dónde llegaba el grado de impunidad de estas personas. ¿Se sabe de qué manera la mataron? Sí, nosotros tenemos una idea respecto de eso, que sí forma parte de la teoría del caso, por supuesto que no pudimos exponer todavía, así que eso por ahora no te voy a contar, pero sí tenemos ideas respecto de eso, tenemos ideas respecto del móvil y tenemos idea del por qué, digamos, hubo la decisión y la orden para llevar a cabo este crimen. Y sobre todo para desaparecer el cuerpo, ¿no? Sí, no, la desaparición del cuerpo es tremenda porque utilizaron elementos de combustión, te diría, que solo saben las personas que habitan la zona, que es una mezcla de quebracho con espinillo y otro producto más, como para que arda durante varios días un cuerpo que se está quemando. Para. Quebracho, espinillo y algo de combustión para que la llama sea Eterna, eterna. la llama sea eterna y haya sucedido lo que pasó. No te olvides que después se encontraron restos óseos, se determinó que eran restos óseos humanos, se hizo la prueba genética, se hizo la prueba de ADN y se determinó que no era posible extraer rastros o restos genéticos por el estado de calcinación de las muestras. Imagínate vos la preparación del crimen, digamos, o sea, lograron su cometido en todo sentido. Mira, yo no quiero ser morboso, pero te tengo que preguntar, porque siempre apareció y quiero derribar, por lo menos yo, una duda o un mito. Cuando la trasladan a Cecilia, ¿trasladan el cuerpo entero o de otra forma? No, hay un fotograma que ya se hizo público, está claramente determinado de que la trasladan en cuerpo entero, digamos, envuelta en frazada ahí de la casa. Entre los 3. Entre César Sena y un colaborador especial que vino a ayudar para hacer esa tarea. Okay. Llegan a la chanchería o a la quinta. Sigo con mi teoría. ¿Diseccionan el cuerpo? No. Nosotros tenemos acreditado, digamos, por otros elementos y otras circunstancias, que el cuerpo entero fue puesto en esa especie de fogata, Hoguera o lo que sea, y preparado para que arda durante varios días. ¿Nadie vive cerca
de ese lugar nadie vio o Sí. nadie sospechó que dentro de ese móvil iba una persona. Digo, tal vez que eso no pudieron haber advertido, pero el hecho de que esté ardiendo eso, Y es zona rural, es pleno campo, es decir, te diría que es casi habitual que suceda eso porque también algunas personas suelen quemar otro tipo de elementos y cosas, o sea que a nadie le hubiese llamado la atención una hoguera de 2 o 3 días, o sea que te digo que es casi normal en esa zona. mm, em, me hablaste de impunidad, me hablaste de mucho poder, hablaste de dinero. La pregunta es, ¿hay algo más? Digo, narcotráfico, algo No, involucrándose ahí. nosotros creemos que en base a lo que te dije, viene por ahí la situación. Además había una cuestión personal, digamos, entre la madre de César y la propia Cecilia. No las peleas habituales o las discusiones habituales entre nuera y suegra, digamos, que suele suceder. Había algo más, digamos, es como que generaba cierta molestia la relación de Cecilia. No te olvides que Cecilia era más grande ¿Qué es esa? que César. César hoy tiene 20 años, por más que haya mentido la edad en su momento y demás, hoy recién tiene 20 años. Sí, 20 años tiene. sí, es todavía muy joven. O Ella sea, cuando cometió el crimen tenía 18. tenía 18, sí. Hoy digamos, había una diferencia considerable de edad y ¿Quién? Mm. una serie de circunstancias que también relación propia entre ellos, que en su momento lo vamos a explicar nosotros, una relación muy particular entre la madre y el hijo, digamos. Entre César y Marcela. Sí, entre César y Marcela, exactamente. ¿Y la relación entre Cecilia y César era violenta? ¿Era armónica? ¿Era respetuosa? No quiero yo etiquetar a nadie ni tampoco rotular a nadie, pero te pregunto, el tipo hacía un deporte que tiene que ver con mucho contacto, creo que hacía Jiu-Jitsu. eso, jiu-jitsu. El perfil psicológico interesaría también analizarlo. Que ella sea más grande, pero se ve que era muy, por lo menos yo no la conocí, pero dan a entender que siempre fue temperamental Cecilia en algunas cosas. Sí, más allá que sea No temperamental, estoy justificando nada, ¿eh? Aclaro, por digamos, si no. claro, generalmente en ese tipo de delito a la víctima no se la investiga, digamos, porque pobrecita no puede defenderse. Pero sí, César tiene un perfil extremadamente violento. Mm, Hubo episodios de violencia repetida, no lo digo yo, lo dijeron los testigos en su momento. mm. Y una versión muy importante de uno de los testigos que va a exponer en su momento, que es la psicóloga de Cecilia, que fue relevada en su momento al secreto profesional y contó algunas cuestiones en particular de las sesiones que se llevan adelante. Es decir, contaba hechos gravísimos, ida y venida dentro de la relación, dentro del matrimonio cuando estaban casados, digamos, y otras situaciones en particular, donde él prácticamente, además de la violencia física que vos estás diciendo, ejercía una violencia psicológica importante sobre Cecilia. ¿Se sabe por qué se casaron? Porque si vos tenés esa vinculación, no llega a ser enfermiza la cosa para decir, che, vamos. Cecilia, por dicho de la madre, por las notas que escribía y demás, estaba perdidamente enamorada de su marido. Fue así. Lo otro seguramente surgió después, digamos, porque la idea al principio era que era un buen muchacho y que estaba, digamos, con la intención de continuar la vida junto a ella. Por eso es que aparece este famoso viaje a Ushuaia, supuestamente que iban a cambiar de Que vida, nunca existió. claro, iban a cambiar de ambiente cuando en realidad terminó siendo un plan para matarla. Esto fue así y eso también forma parte de nuestro planteo que hicimos en su momento y ahora lo vamos a reeditar, por supuesto. Si eliminan a Cecilia, ¿era porque, sigue siendo pregunta, desconfiaban de ella? ¿Era molesta ella? ¿Qué pasaba Sabía ahí? cosas. Lo que pasa que más allá de si sabía o no sabía cosas, era una obviedad de que ella, por amor o por otra cosa, estaba cambiando un poco el carácter ¿De de César? César, y César es como que se alejaba un poco de la supuesta responsabilidad que tenía como continuador de El esta clan. organización o grupo piquetero, lo que sea. No te olvides que ellos tenían un barrio que lleva el nombre del padre. En el barrio había una escuela ¿Donde Mereciano era el director? y César era profesor. Imagínate el estado de situación en que estábamos e imagínate
el perjuicio, entre comillas, que podría ocasionar el hecho de que César se aleje de la zona, porque era el heredero natural de ese poder económico que tenían estas personas. Así que todo tiene que ver con todo y son todos detalles que hacen al ulterior crimen, digamos. Te pido que me ayudes para hacer un poco de memoria, porque lo conoces y entiendo que mucho más en profundidad que nosotros. ¿Hace cuánto que Bresciano ostentaba ese poder? Yo no tengo la fecha exacta, digamos. Pero 10 años tranquilo. Fácil. Así Yo te diría más de 15 años que él ostentaba ese poder, construyó una organización donde prácticamente para circular por Resistencia había que pedirle permiso a él, porque de lo contrario no podía desarrollar ningún tipo de actividad. Si ustedes recuerdan, hace un par de años cuando iban para la plaza de Resistencia, los negocios de la plaza estaban todos cerrados porque era imposible mantener una actividad comercial en esa zona por la cantidad de cortes que había. Y así una serie de circunstancias y una serie de situaciones que uno desde el punto de vista racional nunca puede entender cómo alcanzaron ese poder si es que no tuvo la venia de alguna persona del Estado, y de hecho pasó así. Es duro decirlo, pero si no pasaba lo de Cecilia, esto seguro que tenía continuidad. Pues estaba todo tan enmarañado y armado que tal vez era un secreto a voces, pero por el temor que infundaba en Bresciano. Es que de hecho siguió pasando, no te olvides que recién a partir del año pasado comenzaron a avanzar algunas causas contra los grupos piqueteros por otras cuestiones. Es cierto lo que decís, el poder era tal que te diría hasta que había cierto recelo y o temor de la justicia para investigarlos. Ellos se jactaban siempre, decían nunca estuvimos presos, nunca una sola causa. Vos ves la planilla antecedente y cada uno tiene una sola causa. Entonces a uno le cuesta entender, no se puede explicar cómo es que actuaban de esa forma si no es que tenían la venia o la protección de alguien. Fuimos con Iván a la marcha que se hizo entre las dos provincias, entre las dos orillas, y a mí me llamó la atención cuando llegamos al barrio de los pescadores y se me acercaba, como a todos los medios que estábamos ahí, gente que relataba situaciones por lo menos sospechosas de que algo de lo que pasó con Cecilia sospechaban que pudieron haber pasado. Y ahí viene la pregunta. La gente estaba contagiándose de lo que pasaba y elucubraba cosas, o algo de eso pudo haber pasado. No, la verdad que yo no conocí denuncias formales después de este hecho. Sí, rumores, historia y comentarios, pero había rumores de gente que había desaparecido, había rumores de chicas también que le pasó lo mismo y más, pero nunca una denuncia concreta. Sí, es cierto, yo estuve en esa marcha también que se hizo en el barrio de los pescadores, donde prácticamente también ese barrio estaba harto de lo que pasaba, porque viene enfrente del lugar donde venden los productos, los pescados, justo ahí se ponían a hacer los cortes, no sé si te acordás de eso. Entonces naturalmente la gente conocía un poco más tal vez, pero yo no puedo afirmar, digamos, que eso haya sido cierto. Son comentarios de las personas del lugar donde referían todas esas situaciones, pero sí, he escuchado eso. Políticamente, ¿el caso Cecilia le costó la gobernación a Jorge Milton Capitanich? Yo no sé si le costó exclusivamente por este caso, pero que ayudó al gobierno actual, no tengo duda. Claro que sí, yo en ese momento estaba en la provincia, te acordás que hubo una marcha importante alrededor de la plaza donde hubo muchísimas personas, donde prácticamente decían basta a la actual corporación que existía en ese momento. Y yo entiendo, sí, que fue uno de los factores importantes que incidió en el acto eleccionario, porque encima fue muy poco antes de las elecciones. Bueno, lo de Cecilia pasa en junio. Junio del 23. Y la elección era en septiembre. Creo que las elecciones fueron en septiembre. Había una también a fines de junio, me parece que fueron una elección, y había otra en septiembre. La que era gobernación fue en septiembre, creo. No estoy seguro, no recuerdo ahora. Pero claramente pudo haber incidido, por supuesto que sí. La mamá de Cecilia se lleva un capítulo aparte de todo, por su verborragia, por su detalle a la hora de narrar cada cosa que ella pensaba, y porque ella fue, claramente yo creo que cualquier padre haría eso, una gran abanderada en destapar la olla de lo que allí pasaba.
Sí, al principio yo te digo que eso después le trajo consecuencias, sobre todo en su salud. Mm. Gloria ha sido incontenible, digamos, con sus manifestaciones, con sus participaciones en los medios, con la permanencia en redes sociales en forma continua, que hablaba con todo el mundo, interactuaba y demás. Por supuesto que llegó un momento que le trajo consecuencias de salud y tuvo varios picos de presión y otras cuestiones que hizo de que se guarda un poco, y también después por prescripción médica y consejos nuestros quedó un poco aislada, digamos, de los medios. Pero ella siempre está pendiente. Hoy inclusive hablé con ella preguntándome lo que pasó y lo que no pasó, así que siempre está al tanto y va a venir, por supuesto, para el juicio. ¿La familia de Cecilia tenía incidencia en la política antes del hecho? No, 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 nunca, nunca ninguno de ellos participó en política. Eh, Ella se involucró con esta persona seguramente por amor y bueno, pasó lo que pasó, pero desde el punto de vista de la presentación o no de uno de ellos como candidato a algo o trabajando en política, no, no, para nada. Gloria estaba de acuerdo con que Cecilia haya contraído matrimonio, pero previo noviazgo de César. Más allá si estaba o no estaba de acuerdo es lo que pasó, es decir, ella decidió por sí misma. No te olvides que ella ya, como te dije hoy, era más grande. ¿Cuánto tenía? Tenía 27 años en el momento de Casi fue 10 años asesinada, más. casi 10 años más tenía, Mm. exactamente. Y decidía por sí misma, aparte tenía su trabajo, ella era, tenía conocimiento de algunas cuestiones y bueno, y después empezó a trabajar con César, pero antes de eso se mantenía también por sus propios medios. ¿Qué hacía Cecilia antes de trabajar con César? Y ella tenía varias ocupaciones, era licenciada en informática, tenía conocimiento o tecnicatura en algunas cuestiones docentes y bueno, supongo que eso tuvo que ver también en la forma que conoció a César, y después creo que él también le ofreció trabajar ahí en este dichoso barrio con esta escuela donde eran todos profesores. Contame algo del barrio. ¿Qué lográs aportar de eso? Bueno, yo lo que recuerdo del barrio es cómo estaba antes y cómo está ahora. Digamos, ahora creo que hace poco inclusive cambiaron el nombre. O más que cambiar el nombre, había una especie de estatua en el ingreso del barrio. Era un barrio, uno no cree, ¿no?, que pasó solo hace 2 años, donde era prácticamente un lugar estratégico, donde vos no podías entrar y salir siendo un barrio y siendo calle pública y siendo una parte de la ciudad de Resistencia. Vos no podías entrar y salir sin prácticamente pedir permiso. Es como que había un ingreso y un egreso, es decir, algunos ya le decían el barrio comunista, porque viste que además estaba pintado todo de rojo, el grupo se identifica con el color rojo, la escuela tenía pintado todo de rojo y hasta los profesores estaban de rojo, es decir, prácticamente una conversión absoluta a una idea política que aplicaban ahí a los chicos, inclusive cuando ingresaban al establecimiento. Todo eso se pudo determinar y una serie de situaciones bastante extrañas, respetando por supuesto la ideología de las personas. Me parece que esta gente hizo abuso de esa facultad que se le dio en su momento, incluido el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco, que le otorgó la posibilidad de que sea una escuela conforme a lo que dice el reglamento, ¿no? Ministerio de Educación de la provincia del Chaco habilitando una escuela con esas características. De hecho, la escuela funcionaba. En esa escuela además participaban funcionarios en actos de inauguración. Se inauguró en su momento una pileta, se inauguraron algunas construcciones, es decir, hubo algunos egresados también en esa escuela donde continuamente interactuaban gente del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. ¿Y hoy qué queda de aquello? Porque a ver, lo que me relatás, entiendo que estaba sustentado porque había una veña del poder, porque había financiamiento para poder movilizar todo eso. Ahora que están en el banquillo de los acusados, previo a un juicio, ya tal vez no haya demasiado flujo económico, ¿qué quedó de eso? No, eso en su momento con el cambio de gobierno hubo una modificación de las disposiciones, hubo un interventor en su momento, después se asignaron autoridades y demás, y aparentemente tiene otra intencionalidad respecto al sistema educativo. Pero ¿De cuántas viviendas el estamos lugar, hablando? no, de la escuela te estoy hablando. No, está de la bien. escuela. Y el barrio tenía creo que más de 100 viviendas. Tipo la 215 acá, ¿no? Algo así, sí, con la particularidad de que
te daban la casa y nunca te entregaban el título, o sea, vos nunca terminabas siendo el propietario de la casa. Todo el tiempo real. Todo el tiempo exactamente dependía de la voluntad de ellos. Hay mucha gente que se quejaba en la medida de lo posible, tampoco mucha gente hablaba demasiado, porque de verdad el poder que tenía era un poder bastante aceitado, si se permite la palabra. Armame, si podés, el organigrama de la organización. Emereciano, cabeza. Marcela y César, ¿qué Era hacían? una organización absolutamente vertical. O sea, nada se hacía si no decidía Emerenciano. La segunda persona era Marcela y la tercera persona era el hijo César. Después tenía varios lugares que ellos mismos le decían subteniente y más una especie de estructura militar. Subteniente. ¿Se pueden decir nombres de esas personas? Y algunos están involucrados, otros no, así que ya a esta altura nos tiene sin cuidado, digamos, los nombres de las personas. Porque eso por suerte se disolvió, así que mucha gente está contenta, hay mucha gente que obtuvo su vivienda, hay mucha gente que luchó inclusive porque esa escuela cambie un poquito la metodología de enseñanza, así que, y otras personas por supuesto defienden a lo que ya conocían, así que hay de todo en la provincia del Chaco. Sé que Como habrás repetido en infinidad de ocasiones lo que te voy a preguntar, pero armame esa línea de tiempo, si podés, desde que sucede o desde que Cecilia llega a la casa de Santa María de Oro. Santa María de Oro. ¿A qué hora llega? Ingresan, ellos estuvieron la noche anterior, pasaron la noche supuestamente antes del viaje a Ushuaia. Cecilia con las maletas hechas, con su valija hecha, con un obsequio que le dio la abuela para el viaje. Sí, recuerdo entrevistar a la abuela. Exactamente, la abuela Mercedes. Durmieron en un motel ahí cerca de la casa. ¿Por qué? Bueno, ahora la semana que viene vamos a explicar por qué. Llegaron a la casa, está registrado por las cámaras de la casa de enfrente, aproximadamente 9:10, 9:15 de la mañana. Estaban solos en la casa porque antes de eso ya se habían retirado Marcela y Emerenciano. Y en ese momento en la casa, según las búsquedas de los buscadores del servicio de teléfono de Cecilia, ella hasta las 10 de la mañana estaba buscando qué hacer en Buenos Aires, dónde comer en Buenos Aires, dónde tomar café en Buenos Aires, pensando realmente que estaban haciendo hora para irse de viaje a Buenos Aires, supuestamente, haciendo escala para luego ir a Ushuaia. Después del hecho, el posicionamiento de geolocalización y otros elementos técnicos que hay, aparentemente el hecho ocurrió entre las 10 y las 11:15, que es cuando César va a la obra donde estaban los padres a buscarle a sus padres. Después regresan a la casa y así sucesivamente hasta que la tarde viene uno de los colaboradores de Obregón a colaborar con César para eliminarle el cuerpo, y otra de las colaboradoras llega a la casa para limpiar la evidencia. Después la llevan, por supuesto, a la noche al Campo Rossi. ¿A qué hora llega César después de ir a buscar a los padres? ¿Qué sé yo, 3 de la tarde, 4? No. Se va a buscar a los padres, pero regresan a los 15 minutos. Pero ya había cometido Ya había cometido el hecho, digamos. Exactamente. O sea que termina de matar a Cecilia y va a buscar a los padres. Los padres vienen, me estoy imaginando yo, Sí. Vienen, está bien. Está Te muestro lo que hice. Está bien, duermen una siestita y después llaman a las otras personas para que empiecen a limpiar las evidencias, el cuerpo y todo lo demás. Así fue. Te juro que me quedo duro porque duerme una siestita. ¿Lo dijiste irónicamente o eso está comprobado? Es lo que dijo uno de los Sena, dijo eso. Yo me quedé a dormir la siesta. Yo, argentino, yo no sabía nada. O sea, tratándose de despegar eventualmente de la situación. Pero bueno, esa teoría esgrimida en su momento no pudo ser comprobada por ellos y por eso siguen presos. ¿Estás conforme con la investigación? Porque, a ver, tanto poder, tanto miedo, nadie pensaba que iba a pasar lo que pasó. Andás a ver si ella no es una de las tantas situaciones que pudieron haber hecho y que nunca se llegaron a descubrir. ¿Sentiste que investigó sin presiones la justicia del Chaco? Y hay una línea de tiempo, como vos me dijiste recién, donde hubo una especie de
relax de la justicia y de la investigación, digamos. Yo tengo una imagen muy presente que vos te vas a acordar también cuando él se presenta a declarar a la comisaría, César. ¿A los cuántos días fue eso? Y fue a la semana. Todavía tenía restos en el cuerpo de un arañón. Ah, sí, recuerdo. E ingresa a la comisaría rodeado por un grupo de mujeres, que era el grupo de ellos, donde se presenta él como víctima, se presenta con la madre y la madre hace declaraciones ese día. Ese día prácticamente toman la comisaría, le exigen al comisario que le tome una breve declaración de 2 minutos y después se termina yendo a la casa, digamos. O sea, el poder que tenía era increíble, o el sentir el poder que tenía la impunidad era increíble, digamos. O sea, fue una imagen que me quedó porque hace poco vi justamente ese video porque estamos refrescando algunas cositas y uno lo analiza ahora en retrospectiva, digamos, y dice, qué impunidad, ¿no? Qué bárbaro lo que pasó. Es decir, prácticamente exigiendo y diciendo, mira, yo vengo acá porque quiero, declaro 2 minutos, me voy, y yo no tengo nada que ver. Habiendo una persona desaparecida en ese momento, una persona buscada en todo el país, aparece el novio con un rasguño, vos lo primero que haces, el sentido común te dice que el sospechoso es el novio o no. Bueno, porque fue la última persona esas que son estuvo las con ella. cuestiones que a veces uno se replantea y dice, estuvo un poquito laxa al principio de la justicia. ¿Cuáles fueron los obstáculos que más te hicieron así decir que hijos de mil en la investigación? Y lo que pasa que yo como abogado te diría que son obstáculos que son habituales, digamos, porque uno cuando es abogado defensor utiliza los remedios que le da la ley, digamos. O sea, ahora porque estoy del lado de la querella, pero yo también soy abogado defensor en muchos casos y uno utiliza las herramientas, los mecanismos que tenemos. O sea, te diría que no es culpa del abogado, digamos, el sistema te permite hacer presentaciones, recursos, impugnaciones o todo lo que se te ocurra. Y bueno, a veces pasa el tiempo y uno no encuentra la respuesta, sobre todo cuando está del lado de los acusadores, digamos. ¿Cuánto sirvió la mediatización nacional del caso? ¿Y cuánto sirvió la presencia de Fernando Burlando? Mira, ambas cosas sirvieron. Yo ya te dije yo al principio de que la noticia circulaba por redes sociales. Habían pasado ya varios días y todavía no estaba instalado el tema en los medios tradicionales. Hoy te dije que podría haber sido la idea, digamos, de que estaba en pleno acto eleccionario y que era una noticia intrascendente, digamos. Pero costó la instalación del tema, eso me contaba la mamá, me contaron algunas amigas que colaboraron con las redes sociales. Hay creo que un posteo de, no sé, no recuerdo si fue el sábado o el domingo, o sea, 24, 48 horas después, de la madre donde por favor pedía información, pedía ayuda de qué pudo haber pasado con su hija, digamos. Es decir, hubo una demora inicial importante para que explote este tema. Por supuesto que después a mí me sorprendió cuando vinieron los medios nacionales, ahí explotó el caso a nivel nacional, y por supuesto que fue muy importante cuando vino Fernando Burlando, y bueno, él colaboró de una manera que a veces no se supo, digamos, con algún tipo de información, que para nosotros era novedoso, sobre todo algunos medios de prueba, donde conseguimos data e información súper importante en pocos días. ¿Por qué se fue Fernando? No, Fernando no se fue. Está ocupado con otros casos y está en contacto permanente conmigo. O sea, ¿sigue vinculado a la causa? Sí, sigue vinculado, me pregunta siempre por la causa. Pensé que se había ido. No, Viste que no estuvo sé. ahí, pero No, bueno, pero yo también he tenido idas y venidas con Gloria. porque Gloria es... Sí, Gloria es bastante complicada. Cuando yo pauta la Entonces, cosa con creo Gloria no que, es fácil. creo que mi relación con Gloria mejoró desde el momento que nos hablamos. Que no hablan. Que no nos hablamos, sí. Ahí mejoró la relación y nos Sí. hablamos cada tanto, es mucho más importante, Sí. de cosas necesarias, porque si hablamos todos los días, No. teníamos problemas. Te digo por experiencia. Sí, no. A ver, Y con Fernando hablaba muy seguido, hablaba mañana y tarde, así que aparte, ella, ¿sí?
Una vez yo pauto una nota y me dice, en este momento no te puedo atender, yo te voy a llamar. Yo digo, acostumbrado, ¿qué me va a llamar? ¿Te llamó? A las 2 de la tarde me llamó, me dijo, recuerdo que me llamaste a las tal hora, yo te estoy volviendo la gentileza, decime si vamos a ir al aire o no. Pará, Gloria, no tengo programa en este momento. Ah, la productora era ella. Claro. No, por eso te digo. Yo mejoré mi relación con ella en el momento que dejamos hablar. Mira vos, qué casualidad. Qué loco, ¿no? Qué loco. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Van camino a la cárcel? Nosotros no nos queda otra posibilidad, lo venimos manejando desde siempre, de pedir la prisión perpetua una vez que se han declarado culpables. Así de fácil. Explícame, pues yo no estoy acostumbrado, estoy en Corrientes, hay un código procesal vigente diferente a el que está en el Chaco en curso. Hay un sistema de enjuiciamiento diferente al que nosotros tenemos acá. ¿Qué garantía existe? Allá está el juicio por jurado. Que gente común y corriente que no tiene conocimiento de leyes pueda juzgar a personas tan grosas como esta. No está juzgando un tipo que robó una gallina. Bueno, yo te voy a contestar eso con una pregunta. Yo recuerdo que vos fuiste periodista legislativo. Sí. Y habrás escuchado que en la provincia de Corrientes hace mucho tiempo se presentaron varios proyectos respecto al juicio por jurado. Yo fui a un simulacro de juicio por jurado recién te contaba, en el auditorio del Hospital Escuela. O sea, Hasta ahí llegué. si bien es cierto, me estás haciendo una pregunta para que todos conozcan mi respuesta, vos en el fondo estás sabiendo, porque en las discusiones que se hicieron en la Cámara, en las discusiones de ese simulacro, todo el mundo se hace esta pregunta. ¿Por qué no le dicta la condena un juez técnico como acá o como en otras jurisdicciones? ¿Y por qué le dicta la condena un ciudadano común? Es un sistema que está aprobado, funciona en algunas jurisdicciones, en otras se está depurando si se quiere. Y yo creo que es un buen método para que los hechos graves, algún tipo de delito, sean juzgados por los vecinos, por sus pares. En la medida que tenga todos los recaudos, como ahora, donde ni siquiera todavía entramos al proceso de selección, las denominadas audiencias de guardia se llama, donde cada uno le entrevista personalmente a los potenciales jurados, y si no te convence, se los recusan, algunos con causa, otros sin causa, y se elige lo más potable. No hay ni un impedimento y no hay ningún riesgo de que sea injusto el fallo. A ver. Yo estoy de acuerdo con el juicio por jurado. Y ya que estamos acá en Corrientes, sería bueno que de alguna manera empezamos a discutir este tema, si conviene o no conviene, o cuándo entrará en vigencia en realidad, porque la Constitución desde siempre ordena en algún momento el juicio por jurado en todo el país. Yo te pongo un ejemplo. ¿Cómo una persona de Resistencia o de la provincia del Chaco garantiza que no haya tenido un contacto directo o por interpósita persona con la organización de Mereciano a quien tiene que juzgar ahora? ¿Cómo garantizas eso? Eso se garantiza en las entrevistas personales, eso ya depende de cada parte, que advierta o que no advierta. O sea, ¿se te puede escapar la tortuga? Se te puede escapar, por supuesto que sí, pero eso depende de la habilidad de cada uno al hacer el cuestionario, al hacer las preguntas, las repreguntas, o de última, si no te gusta, los represas sin causa. Tenés todas las posibilidades. Te vuelvo a decir, dame detalle de cómo es el proceso de selección. ¿Quién emite Hola Aixa, hola Roberto, han sido citados ustedes para el juicio de Mereciano? Tienen que comparecer. ¿Cómo es eso? Anualmente, a través de Lotería Chaqueña, se elige aproximadamente 1000 personas. Bien. Van sorteadas por número de documento. Okay. Ya están en una lista. Ajá. Al comienzo del año, están en una lista en la oficina por jurado. ¿Todos los años se hace eso? Todos los años se hace eso. Okay. Cada tanto hay juzgamiento de delitos. No todos los delitos se juzgan por jurado. Depende de la gravedad del hecho, más homicidio y otras cuestiones, sí va por juzgamiento por jurados. Se elige una potencial lista de jurados, se les cita las audiencias y en la audiencia uno va depurando hasta que queden 12. Vos me hablás como si es fácil, pero... Y no es muy difícil. No es muy difícil. Pero vos entendés... Es fácil, sí. Está bien, es muy vos fácil. Entendés lo que yo te quiero decir. O sea, yo estoy acostumbrado a ver a 3 tipos sentados en el tribunal que está juzgando.
Y es difícil cambiar. Vos pues te cruzás a la El orilla juez y tenés... técnico prepara te voy a resumir así, mira, hace un paquete, le pone el moño y le presenta al jurado, juzguen a este hombre, ¿es culpable o inocente? O sea, a Más ver, fácil imposible. para explicarlo mejor, vos Y el haces... hecho es este y las pruebas son estas. el hecho es este y las pruebas son estas. Todo ese laburo haces vos. O sea, Porque ahora, en esta etapa que estamos ahora, si yo estoy haciendo una acusación absolutamente inverosímil, me rechazan y nos vamos a juicio. Directamente. En esta etapa que estamos ahora. Ajá. En la etapa preliminar. Que son las audiencias que estás ahora. Exactamente, porque yo le estoy presentando, todavía no, pero la semana que viene le presento a la jueza la teoría del caso. Mire, esta es la acusación, estas son las pruebas, digo que es este tipo de delito y quiero que le juzguen por este hecho. Y todo este cúmulo de elementos vos se lo entregás. Yo le planteo a la jueza. La otra parte me dice, no, usted está equivocado, esto no es así. Y empezamos a discutir, por eso que se demora. Después ya en el juicio, en sí, ya no hay más ninguna discusión. Resolvemos con el hecho presentado, que ya depuramos ahora, en esta etapa en el preliminar, si es culpable o inocente, nada más. ¿Cuánto dura un juicio por jurado? No dura mucho, dura 3 días, 5, a lo sumo. No dura mucho. ¿Y vos? Es exactamente igual que uno ve en las películas. Ese tipo de juicio, porque el código de Chakov, en especial la ley, fue adaptada del sistema norteamericano. Es exactamente lo mismo. Todo un cambio cultural eso, ¿eh? O sea... Y acá sobre todo va a costar un poquito. ¿Qué te parece a vos? Sí, ¿cómo está eso acá? No, acá no hay ningún tipo de... No hay ni un atisbo de Yo que no eso escuché se... ni un proyecto actual Bueno, respecto a eso. yo había escuchado 2 proyectos allá, ¿eh? Ponele 2006, 2007. Ficha limpia, en su momento, y juicio por jurado. Nunca prosperaron, claramente. ¿Y Nunca por qué prosperaron. crees que no prosperó en esta provincia? Ay, bueno, evidentemente, porque hay intereses que colisionan. Los cuerpos parlamentarios son así. O sea, cuando vos presentás algo y no hay acuerdo y te lo bajan, te lo cajonean. Un año pierde el estado parlamentario y tenés que presentar el proyecto de vuelta. O si no, te hacían la gestualidad en media sanción y... Sí. Bueno, pero ¿y cuál era el trasfondo, según tu opinión? Que vos sos ciudadano, que No, algún día podés ser un claramente, potencial jurado. evidentemente, los poderes, así como en la democracia es un equilibrio pendular entre cada uno de los poderes, evidentemente hay intereses que mandan y el ciudadano común nunca va a lograr desentrañar eso. El sistema de representación que vos tenés hoy hace que vos, por más que le digas yo te represento, después termina ¿qué haciendo? Negociando entre la fuerza que tiene representación. No creo que sea así. No creo que pase eso. Bueno, más allá del tema este. ¿Qué garantía hay? Y vamos terminando. Todos deseamos que nunca más pase esto, pero, ¿viste? Sí, yo te había anticipado hoy que la ley, así como está, en mi opinión, yo le haría algunos cambios, digamos, porque se requiere, para lograr un veredicto de culpabilidad, algunos extremos bastante complicados, digamos. Contame ese proceso y con eso termino. Por eso es importantísimo el proceso de selección, donde si se te escapó la tortuga, como dijiste vos, estás en el horno. Si uno te dice que no, está complicado. Ese es el problema. ¿Cuántas personas van a juzgar a los SENA? Y hay 12 titulares y hay 6 suplentes. ¿Y los 12 tienen que estar de acuerdo para decir vayan ustedes a la Y cárcel? la ley te habla de unanimidad, así que saca tus conclusiones. O sea, es como la ley de coparticipación. Si vos querés modificar la ley de coparticipación en Argentina, necesitas el acuerdo de los 24 gobernadores. Hoy, O sea, es imposible. la unanimidad en los 12 que van a jugar a los No, SENA. bueno, pero yo te digo que a contrario de lo que uno piensa, los fallos generalmente cuando el hecho está planteado, cuando los litigantes exponen sus razones y demás, generalmente no es tan complicado lograr un veredicto de culpabilidad, excepto que alguno esté contaminado. Está bien. Por supuesto. Lo último, ¿qué fue lo que más te impresionó del caso? Lo que más me impresionó del caso es justamente lo que te dije hoy, el tema de la impunidad con la que se manejaba esta gente. La impunidad, el poder y sobre todo ahora que se conocieron detalles de la organización, el fondo del dinero que manejaban, los bienes y demás. O sea,
una situación increíble, digamos, de poder e impunidad sobre todo. ¿Nunca te sonó tu teléfono para decir, hey, Hay que, amenaza? pero te dije al principio que los abogados penalistas estamos acostumbrados a eso. Naturalizamos mal las situaciones, pero uno está acostumbrado a eso. ¿Pero recibiste eso? En su momento sí, pero no sé si era de verdad o era de mentira, así que yo no sé. Yo no le di trascendencia, digamos. Pasa siempre, está claro. Es el error a veces de las personas que están siendo juzgadas, digamos, que le echan la culpa al abogado. Viene otro y te hace el mismo trabajo, o sea que el problema no es el abogado, sino que es el sistema. ¿Qué es lo que tiene que esperar la gente de este caso? O sea, hay gente que sigue el caso porque le preocupa esta corrupción, estos encubrimientos por parte de la política. ¿Qué es lo que vos le podrías decir a la gente de los próximos Y la pasos gente, yo del creo caso? que la gente que sigue el caso y la que no también tiene que esperar o debe esperar un fallo ejemplar. Estas personas tienen que ser declaradas culpables y después, por supuesto, en el posterior juicio de censura hay que pedir la pena máxima, que es lo que siempre nosotros venimos insistiendo. Así que creo que eso va a suceder, así que es cuestión de tiempo nada más. ¿Algo que quieras decir que no te hayamos preguntado? No, la verdad que agradezco tu invitación, estuvo muy rico el té que me serviste, así que Me que Gracias, se Serafín. repita. Me pediste chocolate, así que Sí. Nada más. gracias.